Bienvenido a Ciudadanía de Cristal, tu canal YouTube que tiene como cometido generar empatía social a través de la reflexión y el análisis crítico de la realidad que nos permita construir un planeta un poquitito mejor. Si te gusta el canal, por favor suscríbete y sé parte de esta fuerza ciudadana. Si te gusta mucho, dale like y si te gusta re mucho, comparte sus videos. El programa de hoy se titula Aborto legal, crimen o dignidad humana. Nada tan significativo como pensar que la evolución del hombre dentro de los órdenes civilizatorios en la historia de la humanidad siempre ampararon a la vida humana. Siempre las legislaciones contemplaron castigos severos al crimen. Esa es una condición evidente que has vivido y que está en boga, que sigue siendo vigente. Y también dentro de esta protección a la vida está el debate y la discusión sobre que debemos proteger nuestro orden civilizatorio, es decir, toda sociedad tiene el derecho a manifestarse dentro de la expresión de la vida y construir desde esa vida ese orden de civilización. En los últimos días, tanto en América Latina como en Europa, ha trascendido un salto cualitativo de muchas legislaciones sobre la connotación de cómo se debe dar o no el derecho al aborto. El aborto ha sido legal en muchos países. Recordemos que en el caso concreto de México, cualquier peligro que existiera dentro de la gestación para una madre y para el producto, alguna malformación e inclusive el atentado que significa una violación a una mujer, era también una condición que no debía ser penado, es decir, no tenía punidad del Estado y por lo tanto era parte de lo que se connota como aborto legal. Esto no está a discusión y esto se dio en muchos países, no solo en América Latina, sino también en Europa. Esta condición en nuestros días se ha ampliado, se dio un salto cualitativo en el cual ahora las mujeres pueden autodeterminar en algunos países dentro de las 12 o 20 semanas de gestación interrumpir o lo que se conoce como el término de la gestación a través de su derecho dado legalmente para autodeterminar la vida. Esta es una condición que ha llevado a una ruptura, a una especie de escisión a nivel del debate social y el debate científico de dos grupos que se han vuelto ampliamente antagónicos. Por una parte, el grupo de feministas de género, aquellas que han promovido esta condición de la autodeterminación de la vida producto de la propia mujer, es decir, una mujer tiene dentro de su potestad psíquica, dentro de su potestad intelectual y de su toma de decisión dentro del espectro social, el decidir finalmente si trae al mundo a una vida o no trae al mundo una vida. Y que esta connotación se lleve al plano legal para que no sea punible. En el caso de México se ha logrado en diferentes estados y más aún, en el caso de América Latina ya existen países que lo permiten y que también tienen una carga fiscal importante dentro de esta prevención para no dejar en indefensión a la mujer. En el caso de la Argentina es así y en el caso de México ya existen partidas presupuestarias para contemplar dentro de estos casos la oportunidad de generar un aborto que se conoce como seguro, un aborto que se conoce como salubre y que pone necesariamente el equilibrio de la salud en la balanza dentro de cualquier debate de orden sociocultural. Por otra parte, se encuentra el grupo de lo que se conoce como libertarios o liberales libertarios e incluido un grupo de feministas que se consideran feministas libertarias, los cuales consideran que el aborto bajo la premisa de autodeterminación es un crimen. Es decir, que si no existiese una condición de orden estrictamente necesaria que pusiera en peligro la salud de la madre y esta relación simbiótica entre la madre más la concepción de ese ser humano que se está desarrollando, se tendría que tomar como un crimen y debería ser inclusive punible, castigado. ¿Qué pasa dentro de esta
cortina dentro de esta escisión entre estos dos bandos, que hay dos discusiones importantes. Por una parte, la cuestión de que la vida se debe preservar por parte del grupo feminista liberal y de los liberales libertarios. En este sentido, ninguna persona que no tuviese una necesariamente desequilibrio frente a su salud podría necesariamente interrumpir un aborto. Por lo tanto, una mujer no puede autodeterminar necesariamente el hecho de interrumpir su gestación si no tiene que ver con peligro hacia su salud y hacia la salud del ser humano en gestación. Esta condición tiene un trasfondo muy importante. En primer término, si hablamos de que la salud debe ser preservada, el embarazo no puede ser visto bajo ninguna condición como otra forma que no sea una expresión máxima de la salud de un ser humano. Es decir, una mujer que está en gestación está en plena salud. Por lo tanto, no se puede discutir necesariamente desde la óptica liberal el hecho de que es un riesgo contra la salud, porque sería todo lo contrario. La gestación habla de la plena salud de un ser humano que en su evolución está dando tránsito nuevamente a la reproducción y por lo tanto a la conformación de nuevos seres humanos. Esa es una condición que tiene lógica y que tampoco es debatible. Pero por la otra parte, dentro de las condiciones del feminismo de género, se establece que una persona debe equilibrar su propia estructura social a través de la autodeterminación, porque es un ser humano deliberante, es un ser humano el cual puede generar condiciones de deliberación y por lo tanto autodeterminarse como tal. Y en este sentido, una mujer que tiene en su ser a otra persona, es decir, a otro ser humano en gestación, puede interrumpir ese lapso, es decir, la gestación podría ser interrumpida y que ese es un derecho de orden inclusive humano, es decir, la autodeterminación de una persona pasa a ser también un derecho humano. Y por lo tanto, la vida no es necesariamente una concepción que esté en disputa, o no al menos la vida que tiene que ver con el ser humano en gestación, sino que tendría que ser la vida que le pertenece, es decir, que le es inherente a la persona que inclusive puede dar vida. Esta es una condición bastante aguda, porque finalmente la determinación sobre la vida estaría también sacrificando a la propia vida, es decir, para preservar mi integridad y mi toma de decisión como mujer, soy capaz de, en determinado momento, terminar con la vida que yo tengo dentro de mi ser y, por lo tanto, suprimir una vida. Eso está muy claro. Aquí surge la connotación: el aborto en determinado momento es un crimen legal, que es lo que está argumentando el liberalismo, o es una ampliación de criterio social para entender el respeto a la autodeterminación de una persona. Eso es lo que está en juego en ambos, en un bando y en otro bando. La condición que a mí me parece que no se ha discutido entre el bando liberal y el bando de las feministas de género tiene que ver con que no hemos construido o no hemos sido capaces de construir una sociedad que mire la dignidad humana como primer principio de desarrollo a nivel de la condición de la propia persona. Es decir, que debemos preservar la vida y debemos preservar la vida digna. Muchas de las discusiones que tienen las feministas de género es que en determinado momento una persona determina terminar con el embarazo a través de la condición que tiene que ver concretamente de que no puede darle una vida digna al nuevo ser.
y al no poderle dar una vida digna al nuevo ser, evidentemente hay que interrumpir ese embarazo. Pero por otro lado, existe la condición necesaria de que no nos hemos organizado como sociedad para discutir sobre este derecho humano a la vida, porque la vida también es un derecho humano y debe ser respetado. Todo derecho humano debe ser respetado. En una encuesta hecha tanto en Europa como en América Latina por diferentes organizaciones que se han dado a la tarea de encuestar las condiciones de que si las personas respetan el derecho a la vida o no respetan el derecho a la vida, se llegó a la conclusión a que cerca del 92% de las sociedades en Occidente y de las sociedades en América Latina están por el derecho a la vida, es decir, que no atentarían bajo ninguna circunstancia contra otra persona para arrebatarle la vida. Esto es una condición muy importante, porque inclusive los grupos de feministas de género, más los grupos de feministas liberales, más los grupos liberales en ampliación, están hablando de lo mismo finalmente. Están hablando que sí hay un derecho a la vida, es decir, que una mujer debe ser amparada y que un ser humano debe ser amparado finalmente. Ese ser humano en gestación debe ser amparado. Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema es que los seres humanos nos propugnamos por la vida, eso es irrestricto, es un derecho no satisfecho, estamos planteando el derecho a la vida y la condición del aborto legal bajo la autodeterminación de las personas podría trascender hacia otra discusión, hacia el hecho de que las mujeres no atentan necesariamente contra el ser humano en gestación, sino contra la preservación de esa vida digna. Es decir, hagamos y construyamos una vida digna. Y en ese sentido, el Estado, o la mayor parte de los estados, tanto en Occidente como en América Latina, se han lavado las manos, porque para tener una vida digna tendríamos que tener sociedades en equidad, en donde la pobreza no fuera la constante mayor, es decir, no fuera la constante y la riqueza fuera la asimetría mayúscula que insulta a la sociedad, así como también dar oportunidades culturales, oportunidades educativas, oportunidades de desarrollo humano en la inserción de elegir lo que se quiere como sociedad y construir esa sociedad, y eso no se ha dado. Entonces, por lo tanto, el debate no es en contra de la vida y no es en contra de cualquier manifestación de esa vida, sino que no hemos discutido cómo establecer dignidad humana a través de la función del Estado que equilibre el desarrollo de oportunidades y genere el desarrollo de oportunidades a nivel social. Si creamos una sociedad que genera oportunidades, la discusión sobre el aborto es una discusión que saldrá de nuestra mente porque siempre se preservará la vida, pero la vida en condición de salud, la vida en condición de no pobreza, la vida en condición de cultura para todos, de educación para todos, de generar un mundo en equidad, no un mundo asimétrico, y que ese mundo sea capaz de entender que la vida es un derecho humano que se preserva cuando el ser humano preserva la equidad social. Gracias. Te lo dijo el gurú de la política y otras cositas desde Ciudadanía de Cristal. Siempre imitado, jamás igualado. Te quiero, te amo, cuídate y piensa con el cerebro, con el corazón y con el espíritu. Gracias.